En estos tiempos, mi familia también atraviesa un cambio profundo. En los últimos días, susurros inquietos han recorrido los pasillos de Windsor como una corriente helada filtrándose entre tapices antiguos. Y según un informante con acceso directo al corazón del palacio, si el rey Carlos hubiese tardado apenas 10 segundos más en regresar de su paseo durante la pausa del almuerzo, el destino de Lola Parker Bowles no habría terminado en un derrumbe tan estruendoso. Todo ocurrió en la zona creativa, un espacio estrictamente vedado a cámaras y periodistas, donde el monarca empujó la puerta con suavidad y se quedó paralizado. Lo que encontró no fue a una artista concentrada en su obra, sino a Lola, la nieta de la reina Camila, con las manos aún manchadas de pintura fresca, situada justo frente al lienzo más importante de Lady Louise Windsor, hija del príncipe Eduardo. A partir de ese instante, la historia se movió con una velocidad feroz. Horas después, en el gran salón de Windsor, cayó un silencio tan denso que parecía absorber el aire cuando el rey emitió un anuncio jamás visto en la monarquía moderna. Lola Parker Bowles quedaba excluida indefinidamente de toda actividad o compromiso real. Testigos afirman que el rostro de Camila se volvió más pálido que los candelabros brillando sobre sus cabezas. ¿Qué había presenciado exactamente el rey en esos minutos fugaces tras regresar inesperadamente a la sala creativa? ¿Cómo un instante detrás de una puerta cerrada pudo desencadenar una resolución tan contundente, dejando a una sola joven abandonando Windsor bajo una nube de deshonra al caer la tarde? Mientras el frío de noviembre cubría el Reino Unido, el clima exterior parecía casi cálido comparado con la ola gélida que ahora sacudía titulares en todo el país. La exposición anual de arte benéfico del castillo, normalmente un evento lleno de elogios y cifras millonarias para causas nobles, se transformó en un terremoto mediático de proporciones excepcionales. Esta vez, los periódicos no mencionaban donaciones ni discursos oficiales, solo un nombre repetido en cada portada y un decreto real expuesto sin piedad: Lola Parker Bowles. Hasta ese momento, considerada la niña dorada en el círculo cercano de la reina Camila, había sido expulsada de la esfera pública de forma inmediata. Aunque no tenía estatus real, siempre había sido tratada como una figura casi encantada, bajo la protección constante de su abuela, su imagen dulce, casi de cuento. Hacía aún más brutal su caída. Esto no era un escándalo más. Era el derrumbe público de una reputación que muchos creían intocable muy pronto. Los insiders confirmaron el detonante. El rey Carlos la había sorprendido, destruyendo de manera deliberada una obra irreemplazable de Lady Louise Windsor. Lady Louise, en contraste absoluto, jamás ha buscado protagonismo, prefiere la discreción. Los estudios y el trabajo silencioso en causas medioambientales, su humildad y autenticidad, la han convertido en una de las figuras jóvenes más queridas tanto por el público como por la nobleza. Su colección de cuadros, expuesta aquel año, había conquistado a críticos y visitantes por su elegancia y por su mensaje urgente y honesto. La escena era casi poética en su crueldad. Una joven saliendo en ruinas y otra emergiendo bajo una luz intensa, como símbolo inesperado de integridad reivindicada. Los periodistas presentes describieron el momento en que se pronunció la sentencia con un nivel de detalle casi cinematográfico. En el instante en que las palabras del rey resonaron en el gran salón, todas las miradas se clavaron en la reina Camila. La compostura que había sostenido su imagen pública durante 2 décadas se desmoronó como una máscara quebrada.
El color huyó de su rostro. Sus ojos se abrieron con un destello de caos desnudo, como si estuviera presenciando no solo el derrumbe de un día, sino la caída completa de un edificio hecho de confianza y prestigio. Fue un golpe directo a su orgullo, a su legado y, sobre todo, a su sangre. Minutos después, en medio de un silencio atónito, Lady Louise apareció desde el ala de la exposición. No llevaba un vestido de gala ni una pose calculada. Llegó acompañada del lienzo que había sido vandalizado, milagrosamente restaurado, brillando ahora con una luz aún más intensa. Como una declaración silenciosa de resistencia, Luis ofreció una sonrisa suave, una reverencia mínima. Y todo el salón se levantó al unísono. El estruendo de los aplausos, prolongado y desafiante, parecía no tener fin. El público quedó conmocionado ante la velocidad y la severidad del castigo. Las preguntas comenzaron a rebotar entre tertulias, redes sociales y salas de estar. ¿Cómo pudo Lola cometer un acto tan destructivo, tan descaradamente abierto? ¿Y qué había visto el monarca, famoso por su temperamento moderado, que lo impulsó a dictar una sanción tan absoluta? Todos presenciaron el veredicto, todos vieron la expulsión, pero nadie supo lo que ocurrió realmente dentro de aquel pequeño estudio creativo cuando las luces se apagaron por la hora del almuerzo y el rey, por pura casualidad, pasó frente a una puerta que alguien había dejado mal cerrada. Solo él conoce la verdad completa. Solo él, con la mirada de un soberano, vio el instante exacto en que la envidia se transformó en destrucción deliberada. Las cámaras siguieron disparando, capturando la mezcla de rabia, sorpresa y desconcierto en decenas de rostros. Los noticieros, horas después, mostraron una imagen estática, la puerta cerrada del Creativity Suite de Windsor. En todas las pantallas del país aparecía un rótulo que parecía una advertencia. Todo comenzó detrás de esta puerta. Cuando el castillo quedó en silencio para almorzar, retrocedamos al inicio. Aquella mañana, fatídica en Windsor Castle, el gran salón vibraba con el aroma del óleo fresco, el perfume elegante de los lirios blancos y el murmullo pulido de la élite británica. Se celebraba la exposición anual de arte benéfico, pero esta edición tenía un peso especial el tema: preservar un futuro verde. Era una pieza central del legado del rey Carlos. Desde el momento en que se abrieron las puertas, todas las miradas y todos los objetivos se dirigieron hacia Lady Louise Windsor. Allí estaba ella, tranquila, sin reclamar protagonismo, rodeada de paisajes cubiertos de musgo y acuarelas detalladas de aves migratorias en peligro. Louise no buscaba llamar la atención, la dejaba fluir hacia las obras, y esa humildad la hacía magnética. Sus cuadros no solo eran técnicamente impecables, transmitían una súplica urgente, silenciosa, capaz de detener a cualquiera que se quedara contemplándolos. En un extremo del salón, Lola Parker Bowles hacía su debut en un evento real de etiqueta completa, una aparición preparada cuidadosamente por Camila. Lola, hermosa y acostumbrada desde niña a absorber la atención de una habitación, veía este día como su coronación simbólica, la entrada definitiva al círculo que creía destinado para ella. El vestido perfecto, la sonrisa ensayada, el ángulo favorito de los fotógrafos. Todo estaba calculado, pero una hora bastó para que su sonrisa
empezara a temblar. Camila la presentó diligentemente a varios invitados clave. Sin embargo, una vez terminadas las cortesías, los asistentes se alejaban, atraídos por Louise. Cada elogio dirigido a la joven artista real era como una cuchillada invisible que atravesaba la armadura frágil de Lola. «Ella sí es el futuro de esta familia», murmuró un prestigioso columnista a su colega. «Nada de escándalos. Nada de artificio, solo verdad y dedicación». De pie junto a su abuela, Lola se sintió como si estuviera en otro planeta. Nadie le preguntaba el nombre. Nadie admiraba su vestido de diseñador. Todo aquello que había pulido meticulosamente parecía de pronto insignificante al lado de la autenticidad natural de Louise. La joven Windsor se convirtió en un espejo despiadado que iluminaba cada minuto la desesperada necesidad de Lola de ser vista. Lola rió demasiado fuerte en chistes sin gracia. Se reajustó el escote cuando nadie la observaba. Se esforzó por colarse en conversaciones que fluían sin ella. La comparación era cruel. Louise era calidez y honestidad. Lola era hielo y vanidad herida. Y cuando los invitados se dirigieron hacia la suite creativa, un espacio reservado solo para personal autorizado y artistas en exhibición, la envidia de Lola alcanzó un punto de ebullición. Para ella, la tarde había dejado de ser un evento benéfico y se había transformado en un dictamen sobre su valor personal. Y así, con el corazón inflamado por una mezcla de frustración y vergüenza, tomó la peor decisión de su vida. En un instante de distracción, uno de los asistentes dejó olvidada una pequeña llave de latón sobre un banco de trabajo, medio oculta entre pinceles y trapos. Lola, fingiendo escuchar la conversación de Camila, captó el destello metálico con el rabillo del ojo. Era diminuta y aparentemente insignificante, pero bajo la luz inclinada de la ventana brilló como una provocación. Algo dentro de ella se inclinó peligrosamente, con la agilidad instintiva de quien está acostumbrada a tomar lo que desea. Movió el cuerpo para bloquear el ángulo de visión. Extendió la mano y cerró los dedos alrededor de la llave. Al principio, la intención no fue destruir. Era pura curiosidad. Amarga. Solo quería quedarse sola frente a la obra central de Louise. Buscar un fallo, una pincelada torpe. Cualquier cosa que silenciara la injusticia que le ardía en el pecho. Pero, en cuanto el metal frío tocó su piel, una corriente más oscura la recorrió. Poder, malicia, posibilidad. Apretó la llave hasta sentir que los bordes se clavaban en su palma. Su reflejo en el cristal la observaba como un cómplice, y entonces un murmullo. Mitad súplica, mitad maldición, le brotó entre los dientes. Si nadie me mira, haré que me miren. En ese instante, la idea más venenosa tomó forma. Si lograba eliminar aquello que hacía extraordinaria a Luis ese día, el vacío que ella misma ocupaba se llenaría de atención. La hora del almuerzo descendió sobre Windsor, como un suspiro contenido. Los invitados se dirigieron a los comedores reales. Los periodistas ajustaron cámaras y libretas, y durante una hora, el palacio quedó sumido en un silencio antinatural. Para Lola, esa quietud era un regalo envuelto en peligro. Su corazón golpeaba frenéticamente bajo la seda del vestido, un ritmo que sabía a vértigo y culpa. La llave, templada ahora por el calor de su piel, seguía sintiéndose helada contra su conciencia. Con la naturalidad ensayada de alguien que toda la vida ha sabido deslizarse fuera de escena cuando le convenía, se separó del grupo.
Sus tacones no producían sonido sobre la alfombra espesa, pero para ella, cada paso retumbaba como un disparo. La puerta de roble pulido de la sala creativa se erguía frente a ella. La placa de latón brillaba como si se burlara. Dudó apenas un instante, saboreando la acritud de su propia envidia, y luego introdujo la llave. El mecanismo se dio con un clic traicionero y la puerta se abrió. La luz suave del norte inundaba la sala a través de los ventanales altos, envolviendo todo en un resplandor tenue. Y allí, en el centro, sobre un caballete sólido, se alzaba la obra maestra de Lady Louise, aún inacabada, pero ya deslumbrante. Una fusión delicada de bosque antiguo y océano inquieto. Un ruego silencioso por la tierra. Por un segundo, la envidia de Lola vaciló. Reconocer la grandeza dolió más que cualquier humillación. Aquello, esa profundidad, esa verdad era algo que jamás podría alcanzar. Por más vestidos caros o sonrisas estudiadas que exhibiera, el dolor de esa certeza se retorció en algo más frío. Su mirada se posó en un frasco de tinta negra sobre la mesa auxiliar. Su mano se movió antes de que su mente pudiera detenerla. Con dedos temblorosos pero determinados, levantó el frasco. La primera gota cayó lenta, pesada, como una lágrima oscura sobre el verde esmeralda del bosque pintado. Luego otra, y de pronto, el frasco se volcó por completo una corriente espesa. Viscosa, devorando meses de trabajo, sepultando la luz y el agua que Luis había logrado capturar con tanto amor. La tinta silbó al impregnar las capas secas. Todo terminó en cuestión de segundos. Lola quedó jadeando, mirando la destrucción que acababa de provocar. Una punzada de triunfo salvaje brilló, seguida de una oleada de náusea y terror. Tenía que irse. Tenía que deshacerlo. Tenía que... El silencio se quebró. No fue un golpe. No fue un grito. Bastó con que se girara para verlo. El rey Carlos estaba en el umbral. Había tomado un atajo desde los apartamentos privados, quizás para revisar por última vez las obras antes de la sesión vespertina. Su rostro, normalmente afable y contenido, se había convertido en piedra. Primero sorpresa, luego una furia tan profunda que pareció vaciar el aire de la habitación. Sus ojos se clavaron en los de Lola sin un ápice de clemencia. No hacían falta palabras. El crimen estaba allí, expuesto sin defensa posible. Lola, paralizada, con las manos manchadas de negro y el lienzo agonizando detrás de ella, el silencio se tensó tanto que parecía capaz de partir el cristal. Finalmente, el rey habló. Su voz fue baja, casi casual, pero en ella resonaba todo el peso aplastante de siglos de monarquía. Acompáñame. Très palabra. No dommage. La sala creativa quedó suspendida en un mutismo sepulcral. Lola comprendió, con una claridad que le vació las piernas, que cualquier escudo familiar, cualquier privilegio heredado, había quedado reducido a polvo detrás de aquella puerta que Charles cerró sin mirarla 2 veces. La campana que anunciaba el final del almuerzo sonó esa tarde como si fuera una horca. Ya no era una señal cortés. Era la orden innegociable del soberano. El rey Charles había exigido que todos regresaran de inmediato al gran salón de la exposición. En cuestión de minutos, el vasto espacio se llenó hasta el último rincón. Y sin embargo, nadie murmuró una sola palabra. El aire estaba tan cargado de tensión que casi resultaba difícil respirar. Todas las miradas se clavaron en el centro de la sala. Allí estaba el rey, erguido, inmóvil, con el rostro endurecido en mármol,
A su lado temblaba lo que quedaba de Lola Parker Bowles. La joven radiante y perfectamente compuesta de aquella mañana había desaparecido por completo. En su lugar había un espectro pálido, con los ojos hinchados por el llanto y las manos manchadas de tinta negra que ni los frotados frenéticos contra su falda de seda habían logrado borrar. Lady Louise fue la última en entrar. Al ver su lienzo destrozado, el color se esfumó de su rostro. Un dolor profundo cruzó por sus facciones. Silencioso. Nada teatral, pero devastador. No dirigió una sola mirada a Lola. La traición era demasiado reciente, demasiado brutal, incluso para ser reconocida. Camila, llamada apresuradamente desde el comedor, necesitó solo un instante para entender la escena. Su nieta, expuesta como una delincuente. Su marido, con un fuego en la mirada que ella jamás le había visto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Buscó en los ojos de Lola alguna explicación. Un juego. Un error. Y solo encontró derrumbe. Entonces habló el rey. Su voz, cargada con la autoridad de un milenio, inmovilizó a todos los presentes. Describió los hechos con exactitud quirúrgica. Él mismo había presenciado el acto. No añadió dramatismo. No necesitó adornos. Solo la verdad. Absoluta e innegociable. La culpable estaba ante ellos. Lola intentó un último y patético intento de salvación. Fue un accidente. Tropecé. Lo juro. Su voz se quebró como hielo fino, pero la mentira se desintegró al instante. Las manchas oscuras en sus manos se alzaban como testigos silenciosos contra ella. El rey apenas inclinó la cabeza. Señalándolas, Camila vio entonces el lienzo arruinado. La comprensión cayó sobre ella como un golpe físico. Cuando volvió a mirar a su nieta, la ternura protectora que siempre la había acompañado había desaparecido. En su lugar había un hielo definitivo. Irreparable. Ese gesto fue la puñalada final. Lola se rompió. Las lágrimas surgieron violentamente, y entre sollozos confesó la verdad una envidia corrosiva. Brutal. Alimentada por la atención y las alabanzas que Luis había recibido sin siquiera buscarlas, Charles esperó a que el salón recuperara un silencio de tumba antes de hablar. No mencionó el cuadro destruido. Su condena fue más profunda. Lola no solo había arruinado una obra, había mancillado el propósito entero del día. Había llevado la mezquindad a un espacio consagrado al bien común, y para alguien que llevaba sangre vinculada, aunque indirectamente, a la corona, ese acto cruzaba una línea que no ofrecía retorno posible. Era una traición, no solo contra él, sino contra la institución en sí. El veredicto cayó sin ceremonias. Lola Parker Bowles debía ofrecer una disculpa pública a Lady Louise Windsor. En medio del silencio sofocante, Lola levantó la cabeza. A través del velo de lágrimas buscó los ojos de Louise, pero solo encontró la silueta borrosa de una dignidad que ella había intentado destruir. Las palabras que pronunció salieron rotas, ahogadas por la vergüenza. Luego, frente a las cámaras de prensa, que habían sido llamadas de urgencia y que registraban cada segundo para la nación entera, dos lacayos avanzaron. Sus movimientos precisos, ceremoniales, parecían extraídos de otro siglo. Las enormes puertas del castillo de Windsor se abrieron de par en par. Lola Parker Bowles fue escoltada hacia el exterior. Bajo el implacable estallido de los flashes, cruzó el umbral, y detrás de ella, las puertas se cerraron con la suave firmeza de una tapa de ataúd. Cuando las imponentes puertas del castillo de Windsor se cerraron con un golpe sordo tras la caída de Lola,
El silencio que se extendió por el gran salón no fue alivio alguno. Fue la calma tensa que invade un campo de batalla después del primer cañonazo. Lady Louise no se quedó esperando murmullos ni miradas compasivas. Con una serenidad que sorprendió incluso a quienes más la conocían, regresó directamente a la sala de creatividad. Ollie. El aire olía a tinta derramada y a traición. Vetas negras cruzaban el suelo. El caballete parecía un patíbulo, y en él su obra maestra mostraba una herida brutal. Una mancha oscura había desgarrado la armonía entre bosque y océano, intentando sofocar el mensaje silencioso que ella había pintado en cada trazo. Luis se plantó delante del lienzo. No derramó lágrimas, no dejó escapar gritos. Lo que emergió fue algo más firme que la rabia y resolución pura. Rendirse simplemente no formaba parte de su naturaleza. Aquel cuadro no le pertenecía solo a ella. Era un mensaje, un compromiso ambiental, una promesa hecha al planeta. Permitir que muriera sería concederle la victoria a la maldad. Así que se remangó, tomó aire y empezó. Primero, la limpieza meticulosa, con disolventes y paños finísimos. Extrajo la tinta centímetro a centímetro, como un cirujano que retira veneno sin matar al paciente. Cada movimiento era preciso, sereno, uno a uno. Artistas y empleados entraron sin pronunciar palabra. No hubo discursos ni condolencias, solo brochas limpias, productos profesionales. Una tétera, con agua tibia, crearon un círculo silencioso de apoyo, transformando el espacio de un escenario de crimen en un refugio. El tiempo avanzaba implacable. Quedaban pocas horas para la gala benéfica. Luis no se detuvo. Cada nuevo trazo no ocultaba el daño. Lo convertía en algo más profundo. Allí donde la tinta había devastado, ella levantó sombras más densas y luces más vivas. Integrando la cicatriz en la narrativa de su obra, la zona destruida se volvió testimonio de resistencia. Había ocurrido la devastación. Sí, pero la vida se negaba a ceder. En algún momento, una figura alta apareció en el umbral. El rey Carlos entró solo, sin cortejo ni anuncio. Observó en silencio mientras el pincel de Luis danzaba sobre el lienzo, reparando lo que había sido profanado. No mencionó lo ocurrido. No hacía falta. Cuando sintió que era el instante adecuado, cruzó la sala y apoyó una mano en su hombro. Zuvots. Casi un susurro cargado de un orgullo que raras veces mostraba. Rompió el silencio. Lo que has hecho hoy, Luis, confirma lo que siempre he creído. Representas los valores más nobles de esta familia, no en la calma, sino en la forma en que te levantas. Aquellas palabras la conmovieron más que cualquier ovación pública. Una sonrisa tranquila se dibujó en sus labios, mientras la luz en los ventanales se tornaba ámbar, anunciando el crepúsculo. Luis dejó el pincel. El cuadro irradiaba una fuerza nueva. Donde antes la tinta había intentado destruir, ahora brillaba una profundidad nacida del dolor transformado. Observó la obra una última vez. Estaba lista. Y ella también. La subasta comenzó mientras la noche caía sobre Windsor. Las lámparas de cristal inundaron la sala con un resplandor cálido. Chasis ceremonial, que parecía venir de otro mundo. Uno muy lejano a los acontecimientos de la tarde. El escándalo, el juicio, la expulsión
Todo quedaba relegado a los márgenes de la sala. Cada mirada ardía con una única expectativa: el renacimiento del cuadro que había resurgido de sus propias cenizas. Lady Louise avanzó. Llevaba el mismo vestido sencillo de la mañana, perfectamente limpio, sin rastro alguno de tinta. Caminó despacio, segura, acompañando el caballete que sostenía Green Intersection. Ya no quedaba en ella la reserva tímida del inicio del día. Ahora emanaba una serenidad natural que hacía que todo el salón pareciera inclinarse hacia ella, como si la luz misma decidiera reunirse en su presencia. Al llegar a su sitio, todo el público se puso en pie. No fue un aplauso educado, fue una ovación vehemente, prolongada, imposible de contener. No aplaudían solo la pintura, sino la fuerza que se negó a quebrarse, la joven que transformó la destrucción intencional en algo más bello, los valores que habían logrado salvar la jornada de la deshonra. El sonido creció hasta que Luis, con los ojos brillantes, hizo una reverencia profunda de sincera gratitud. El subastador tomó el podio. No ocultó lo sucedido por la tarde. Al contrario, lo enmarcó como prueba de que el arte y la bondad pueden sobrevivir incluso al ataque más feo. Y entonces descubrió la obra restaurada. Las pujas estallaron de inmediato. Las paletas se alzaron como destellos fugaces bajo la luz, mientras discretas inclinaciones de cabeza recorrían las primeras filas y el precio ascendía con una velocidad vertiginosa, muy por encima de cualquier estimación jamás atribuida a la obra de un miembro joven de la realeza. El milagro de su supervivencia, la elegancia con la que su autora había resistido el ataque y la firmeza inquebrantable del rey habían convertido aquel lienzo en algo más que arte. Era un símbolo. Cuando el martillo cayó por fin, la cifra rompió todos los récords de la velada. El Environmental Trust recibió una suma tan extraordinaria que garantizó que la edición de ese año sería recordada como la más exitosa de la historia del evento. Y en medio de ese triunfo, la tragedia personal de Lola Parker Bowles quedó sellada en algún lugar fuera de los muros del castillo. Ella ya enfrentaba titulares feroces y el peso devastador de un destierro definitivo del mundo que siempre había anhelado. La mancha de su envidia la acompañaría para siempre. La reina Camila sostuvo la noche con porte impecable, aunque por dentro llevaba el desgarro silencioso de una abuela obligada a presenciar cómo los lazos de sangre se rompían por el bien mayor. Entendía, con dolor, que la severidad de Carlos había sido la única vía para proteger la integridad de la corona. Con su veredicto implacable, el rey había trazado una línea en mármol sin favoritismos, sin excepciones. El mensaje resonó con nitidez en todo el reino. La monarquía se sostiene sobre la decencia, y la decencia no se negocia. Louise, sin buscarlo, se convirtió en el nuevo emblema de dignidad y resistencia. La luz que ahora la envolvía era completamente suya, nacida de su carácter, no de los focos ajenos. Mucho después de que la sala se vaciara y las arañas de cristal quedaran en penumbra, regresó a la suite creativa para recoger sus objetos, entre pinceles y trapos dispersos. Encontró un pequeño sobre de vitela, sin nombre en el exterior, dentro, apenas unas líneas escritas a mano. Fue tu bondad la que devolvió la luz. Nunca supo quién lo había dejado. Tampoco importaba. Los últimos rayos del atardecer de Windsor se filtraron por los ventanales, iluminando el espacio vacío donde había estado su cuadro. La habitación brilló suavemente.
Como si la obra hubiera dejado un rastro de su propia luz, Luis sonrió. Comprendió, por fin, que la verdadera claridad no procede de flashes ni de atenciones robadas. Pertenece a quienes jamás intentan obtenerla destruyendo a otros, sino a quienes la construyen, poco a poco, trazo tras trazo, con sinceridad y constancia. La historia de la envidia y la destrucción había terminado. La historia de la sanación y la gracia apenas comenzaba. Después de leer todo lo sucedido, ¿crees que la decisión del rey Carlos de desterrar para siempre a Lola fue excesivamente severa o una medida necesaria para proteger la justicia y el honor de la familia real? ¿Y qué opinas del papel que jugó la reina Camila en toda esta tormenta?